¿Les parece que comencemos? Y para eso quiero hacer las presentaciones formales de quien nos acompañan hoy día en este webinar. Y quiero empezar desde la casa, ¿no? Quiero presentar con ustedes a Macarena Molina. Ella es psicóloga, coach y consultora experta en el desarrollo del talento, con más de 25 años de experiencia. Ha acompañado en procesos de transformación organizacional desde el enfoque y comportamiento humano. Máster en Dirección de Personas y Organizaciones por la Universidad Adolfo Ibáñez y también consultora certificada en el test Benzinger. Su trabajo, junto a Hughes, junto a su equipo, integra herramientas de autoconocimiento, liderazgo, neurociencia, entre otros, para fortalecer las culturas colaborativas y conscientes en las organizaciones. Así que bienvenida, Macarena, un agrado que podamos estar aquí y empezar a generar esta conversación de nuestra nueva alianza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de partir esta charla, esta conversación que tiene varias partes, ¿no? Ahí está Perfecto. entrando nuestro invitado, Estrella. Sí, también un amigo de la casa. Isaías Charón es psicólogo y autor especializado en psicología predictiva. Como CEO de Person, lidera la innovación en la intersección del comportamiento humano y la inteligencia artificial para transformar la forma en que las organizaciones seleccionan y desarrollan el talento a nivel global. ¿Cómo estás, Isaías? Don Rodrigo, hola Macarena, un Hola, ¿cómo gusto, estás? muy bien, un gusto estar con ustedes en este webinar que estamos realizando en conjunto y con toda la gestión ahí del equipo de Hooks y bueno, con todos los participantes, gracias por estar conectados a esta hora para encontrarnos. Solo un dato, Perfecto. Isaías ¿Mm? nos está acompañando desde las Europas, como les decimos acá en Chile, ¿no? ¿En qué parte exactamente estás, Isaías? Sí, nosotros estamos basados en Valencia, así que bueno, si alguien quiere pasar por acá, nosotros invitamos a la paella cuando gusten. Acá Oh, tenemos nuestra matriz con Person justo frente al mar, así que será un gusto aquí compartir paella con buena vista. Perfecto, excelente, muchas gracias, Isaías, bienvenido. Bien, como decía Macarena, queremos dar contexto de cómo vamos a generar, cómo vamos a hablar de esta nueva alianza. Y la primera instancia es colocar el contexto, súper importante para poder entender qué estamos viendo hoy día, qué están viendo las organizaciones y cómo estamos abordando el tema de la formación, de la medición, etcétera. Entonces vamos a generar primero un contexto para luego entrar en la conversación y poder generar una conversación lo más potente posible y poder cerrar al final de aquí a las 13 horas aproximadamente. Macarena. perfecto. Oye, perfecto. Oye, el chat está funcionando pero bien, ¿no es cierto? Cambiaron Sí, ahí para poder escribir. súper bien. Sí, Ya, ahí ya buenísimo. mandaron muchos mensajes, etcétera. Así que el escenario es tuyo, Vamos. Macarena. Ya, oye, un poco como decía Rodrigo de contexto y obviamente siempre partir con lo que nosotros nos moviliza, muchos de los que están aquí, que probablemente también ya son clientes o posibles, parte de esta comunidad, saben que nosotros como Hooks nos movilizamos con este gran propósito de que es que queremos mejores líderes para el mundo. Es un propósito que realmente es vivo y así como probablemente ustedes tienen en sus organizaciones también un propósito que los conecta con aquello de buscar la respuesta a por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ya? ¿Por qué dedicarle tanto esfuerzo, tanta dedicación a esto? Y es porque realmente lo que queremos tiene que ver con mejores líderes para el mundo. Y ese es nuestro norte. Buscar la formación de estos líderes que sean capaces de comprender su entorno, comprender el contexto, que sean capaces de escuchar con atención, que sean capaces de dialogar, que sean capaces de ofrecer apoyo, que sean capaces de, además de todo esto, de impulsar resultados significativos. Entonces, hay harta demanda y ahí vamos a ir conversando con Isaías respecto de lo que un líder tiene que hacer. ¿Ya? Pero vamos a partir con una pregunta distinta y puede ser quizás un poquito incómoda, pero para que probemos también el chat. ¿Qué, eh, ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de conocimiento en sus organizaciones? ¿Un kilo de conocimiento o un gramo de cambio real? A ver si en el chat ahí nos pueden ir Ahí yo te contestando. voy leyendo un Eso. kilo de conocimiento. Claro.
o un gramo de cambio real. Los dos ¿Qué dicen gramos? aquí, ¿no? Magna Ya, dice 1 gramo de cambio real. 1 gramo de cambio real. Parece que está más. Sí, probablemente, claro, sí, las dos cosas son importantes, ¿no es cierto? Sigue ahí apareciendo, ¿no? sí, las dos, por supuesto. Sí, Claro. hay algunos que Entonces, serían. Exactamente, sí. Dale nomás, Maca. claro, porque en el fondo no se trata solo hoy en día de aprender, que es algo muy importante, incluso hablamos de las organizaciones que son capaces de aprender, pero no es solamente ser capaz de aprender si esto no se transforma en algo, ¿no es cierto? Si no genera resultados especiales, si no se genera una transformación que es la que estamos buscando. Por eso, la gran pregunta con la que estamos hace un buen tiempo y por eso también nos conectamos con Isaías es, bueno, ¿cuánto de lo que enseñamos realmente se aplica? Que es como la pregunta del millón, más de un gramo, es de la pregunta del millón. ¿Cuánto de esto realmente se aplica? Por lo tanto, una primera reflexión, ahí me avanzó, es, ¿estamos realmente transformando desde nuestro propósito? O sea, este propósito que es muy inspirador, pero también es, bueno, ¿y esto está generando la transformación que nosotros queremos? Probablemente hoy día, y muchas veces nos pasa que esta imagen es interesante, es como que hoy día nos encontramos con eso, ¿no es cierto? Como si tuviéramos bibliotecas abandonadas que pudiesen representar como la saturación de contenido que hoy día tenemos también, sin aplicación. Entonces ya como que hay que aprender de todo, además hay un bombardeo de información que no somos capaces incluso de administrar. No solamente la información que tenemos en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, sino que también a nivel global hay mucha información, pero pareciera que estuviera como abandonada sin poder aplicar. Por otro lado, tenemos también que las organizaciones y con quien a nosotros nos toca también trabajar, con nuestros clientes, cómo vemos que hemos ido emigrando de esta como mirada de áreas de formación que tienen estos planes como muy grandes, como un mapa muy rígido, muy estructurado, donde muchas veces invertíamos mucho tiempo en elaborar ese mapa, cuando hoy en día nos damos cuenta de que tenemos que ir emigrando más bien como si ese es el mapa nos pudiera acceder al territorio, saber qué es lo que está pasando. Parecería que hoy día necesitamos más bien un GPS, ¿no es cierto? Los GPS, a diferencia del mapa, en términos como de formación, de leer el contexto, es más dinámico. El GPS también te permite, por un lado, precisión, ¿no es cierto? El GPS te dice dónde está la ruta, diagnosticar como lo que está pasando, te va dando información en un minuto que vamos para allá, pero sabes que la ruta cambió, hay obstáculos en el camino o este camino ya no nos sirve, encontramos uno mejor. Eso, un mapa como a la antigua, no nos permitía en términos de formación, como que uno se casaba con una idea de lo que tenía que ocurrir, que probablemente era más bien rígido, y hoy día necesitamos un GPS que esté muy bien conectado, como con la central, que es la estrategia. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es también hoy día lograr mapear trayectorias más personalizadas y dinámicas, trayectorias de formación más personalizadas y dinámicas. El mapa es muy general. Entonces, como esta cosa como algo que nos pueda decir rápidamente recalculando, ¿no es cierto? Esta voz que dice por aquí ya no, ahora tenemos que irnos por acá, porque la ruta ya no es tan expedita. Entonces, un GPS que nos pueda decir rápidamente dónde están las brechas reales también y qué experiencia necesitamos o instancia que realmente me sirva para cerrar esa brecha con impacto. ¿Sí? Hasta aquí me siguen cualquier duda, porque esto es como, queremos como instalar esta reflexión para lo que después vamos a conversar, como en términos de Totalmente. cómo el mundo, ¿cierto? Sí, Y también totalmente. Y es ahí yo estoy atento al chat en caso de cualquier pregunta o duda que. buenísimo, buenísimo. Y esto es harto también como reflexiones que nosotros hemos tenido internamente como Hooks, ¿no es cierto? Y con Isaías de mirar cómo este contexto de formación está cambiando. Volvamos como a lo básico, ¿no es cierto? Para seguir conversando, que además cuando hablamos de competencias, el modelo tradicional también, ¿no es cierto? Que las competencias tienen tres pilares que a veces desconocemos. El primero es el querer, es decir, para alguien hacer, cambiar, aprender un comportamiento distinto, tiene que querer, ¿no es cierto? Motivación, que lo que voy a aprender o tengo que aprender
me haga sentido, que tenga un propósito y que haya una conexión emocional también es importante al momento de aprender. El saber, en el fondo, que esta competencia tiene un conocimiento, muchas veces tiene que ver con el contenido, lo cognitivo y el poder. Entonces, como querer, saber, poder, también tiene que ver con esto de finalmente hay espacio para yo poder desplegar aquello que estoy aprendiendo y ahí es donde a veces nos topamos, porque vamos a puede ser una tremenda instancia de formación, incluso un proceso de coaching, donde estoy incorporando nuevas habilidades y nuevas herramientas, pero resulta que después llego a la organización, llego a la realidad con una cultura que no me permite desplegar o con un líder, una jefatura que tampoco me permite desplegar o incluso refuerza aquella conducta que yo tengo que cambiar. Entonces también ahí no hay todo un entorno que tenemos que ser capaces con este GPS de poder identificar. Entonces, en resumen, formar no es plantar ideas, sino que es cultivar comportamiento. Y para eso necesitamos también entonces este terreno, esta cultura, cierto tipo de liderazgo, cierto sistema que sean capaces de activar estas competencias y no bloquearlas. ¿Sí? Entonces, en este contexto nos damos cuenta que las áreas de personas también están experimentando cambios radicales y esto nace de muchas conversaciones con nuestras contrapartes, que el rol de formación, ¿no es cierto?, está cambiando, entendiendo que hoy día ellos y ellas piensan, bueno, no solamente formar, sino que cómo yo hoy día soy capaz de identificar a las personas de mi organización claramente dónde es el lugar que ocupan dentro de la estrategia de la organización. ¿Ya? Para qué formo lo que formo. Hagamos un ejercicio muy simple. ¿Cuáles son los cargos actuales que encontramos en las áreas de persona o de formación? Si pudieran ahí a través del chat responder, Ahí los leo. ¿cuál- a ver, ¿cuáles son los típicos cargos que hoy día encontramos, los nombres de los cargos? ¿Con Claro, qué? quizás alguno de los que están presentes Ujú, está ejerciendo algún rol actual, analista de claro, formación, exacto, psicólogo, por claro, supuesto, analista de formación y capacitación, desarrollador del claro, talento, analista de claro, talento, exacto, profesional de ¿cierto? experiencia y desarrollo. Mira, ahí aparece Ahí aparecen, líder de cultura y líder de bueno, desarrollo. Excelente. y yo creo que no sé, y ahí Isaías probablemente estás de acuerdo con nosotros, en general han cambiado tanto los nombres como que hoy día tampoco sabemos cómo llamarle, cómo hacer que el nombre represente lo que hago, entonces, porque estamos en constante transformación. Entonces, vemos además que los roles tradicionales de las áreas de personas, de los encargados de capacitación, también están inmigrando a estos de analistas, coordinadores, encargados, jefes de capacitaciones, como a otros nuevos perfiles, que probablemente hoy día quizás algunos de ustedes se van topando en sus organizaciones, como esto de curadores de contenido, diseñadores de experiencia, analistas de datos de aprendizaje, líderes en gestión del conocimiento. Entonces hoy día también la inteligencia artificial, cómo ha entrado de manera abrupta, ¿no es cierto?, y muy potente también en los distintos cargos y áreas de las organizaciones. Entonces, los dolores también siguen siendo los mismos en las áreas de personas. Entonces, ¿cómo somos capaces de demostrar el impacto real que tiene la formación? ¿Cómo somos capaces de identificar las brechas? ¿Cómo somos capaces de analizar los datos? ¿Cómo respondemos a la presión que constantemente viven, y lo hemos vivido nosotros también, en justificar los presupuestos asociados a formación? ¿Cómo manejamos eso? Y también cómo muchas veces el rol se desdibuja dentro de la estrategia del negocio, ¿ya? Así que ahí hay altos desafíos de que entendiendo entonces que formar no solamente es transmitir conocimiento, sino que es activar estas competencias. Hasta aquí estamos bien, algo que agregar, dudas como a modo de contexto, estamos en línea, ¿no? Creo que vamos súper bien, Macarena. Perfecto. Y es por eso que nosotros estamos muy contentos y contentas de poder como hablar de esta nueva alianza, que creemos que va a revolucionar la formación en liderazgo, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, y para esto, ya que estamos en el momento del contexto, ¿no? Me gustaría, Isaías, que nos dijeras
¿Qué ofrecen Hooks y Person, claramente, para acompañar este cambio que estamos impulsando, ¿no? Entonces, desde Person, ¿cuál sería la ayuda, la colaboración en esta nueva alianza? Sí, gracias Rodrigo y totalmente de acuerdo con lo que exponías tú recién, Macarena. Yo Mm, estaba aquí tomando nota, buenísimo. algunos conceptos que creo que vamos a ir seguramente repasando en la conversación. Eh, las áreas de personas en general, yo he trabajado al igual que los que están conectados acá en la línea, fuera en Mm, consultoría, en fin, y uno lo ve también con nuestros clientes en diferentes países, las áreas de personas quedan usualmente como el jamón del sándwich, ¿no? mm, Una posición ingrata muchas veces, mm, donde tenemos que resolver las necesidades que existen, eh, pero no necesariamente tenemos todo el sponsorship interno para poder avanzar y resolverlo. Y muchas de esas necesidades que nos toca abordar son necesidades eh, invisibles de alguna manera, ¿no? Son, como me gusta llamarlo, impuestos invisibles en la organización. ¿Cuál es el mm, impuesto que paga la organización por una mala contratación? ¿Cuál es el impuesto que paga una organización por no hacerse cargo de brechas de habilidades, de conocimientos, de competencia, de desempeño de sus colaboradores? O por esto que tú comentabas, que me parece que es un signo muy importante, ¿no? Cómo están cambiando hoy día los roles y las funciones, qué es mm, lo que se está necesitando en el nuevo contexto, porque las empresas cambian, porque la tecnología ni hablar, lo sabemos todos. Y por lo tanto, en esa evolución, estos descriptores de cargo son todavía la respuesta o no, cómo deberían ser, contra qué contrasto cuando capacito, en fin, o sea, hay varios mm, temas que nos podemos meter ahí. Parte de ese diagnóstico es lo que da vida al propósito de Person. Y aquí mm. quiero, si me lo permiten, hacer una Sí. confesión personal. Eh, hace ya algún tiempo, no tanto, pero hace ya tal vez unos 2 años, quizá un poco menos, se me cruzó un reporte de la OIT, ¿ya? Ujú, Donde se mostraba de que el 60% de las personas laboralmente activas, da lo mismo el tipo de trabajo, da lo mismo si es formal o informal, laboralmente activas, ujú, no siente compromiso ni siente motivación por su trabajo. mm, Estamos hablando de 2.000 millones de personas. ¿Ok? Eh, un número, pero ¿cómo no le va a ir tan bien a los que venden ansiolíticos? Digo yo, obvio que les tiene que ir bien. Si es una necesidad humana, ¿cierto? El trabajo impacta fuertemente en lo que hacemos, en quienes somos, en nuestra contribución, en nuestro sentido diario. Y resulta que el 60%, según la OIT, no encuentra eso en su actividad diaria. Ahora, ok, en las áreas de personas queremos ayudar a resolver esto, queremos contribuir a que los KPI del negocio vayan bien. Pero como muchas de estas cualidades no son econométricas, no es cuánto vendimos, cuánto gastamos, nos mm, cuesta demostrar esto y ponerlo en datos duros. Y terminamos haciendo opiniones con porcentaje. El mm. 80% dijo que, pero también en algunas épocas la mayoría dijo que el mundo era plano. ¿Ah? Hoy día algunos han querido revivir la Todavía. tendencia, pero en alguna época era el estándar, ¿no? Mm, Entonces, sistematizar opiniones no significa tener datos confiables para tomar decisiones. Significa simplemente tener opiniones que cuando lo pasamos a un porcentaje pareciera ser que estamos hablando de cosas muy serias, muy robustas y muy defendibles. Entonces, dicho todo esto, como un mm, breve contexto, digamos, paréntesis, a la pregunta que me hacías tú, Rodrigo, y la lámina que tenías ahí, Person lo que viene es ayudar justamente a que ese proceso sea con datos y no con opiniones, sea mm, sustentado en herramientas que podemos no solamente presentar, sino que también en los contextos más exigentes defender con toda claridad. Entonces, Person para el área de formación permite hacer los diagnósticos automatizados de las brechas de habilidad que tienen los colaboradores. No es cuánto yo creo como jefatura
que un equipo o una persona de mi equipo necesita desarrollar, no tengo idea, trabajo en equipo, Mm, resolución de conflictos, cierto liderazgo, etcétera, no es cuánto yo creo, porque si le preguntamos a las jefaturas cuánto yo creo, hay un estudio que estaba leyendo el otro día que hicieron en Reino Unido que mostraba que el 82% de los líderes eran ujú. líderes, lo denominaban así, accidentales. ¿Ah? Es decir, ¿Ya? así lo ¿Qué llamaban, es decía, eso? era líder ¿Ya? accidental. Es decir, llegó ahí porque Dios es grande y fue un error. ¿Ah? No tiene las habilidades para liderar, ni ha hecho lo suficiente en su trayectoria para esa posición. ¿Sí? En eso los que trabajamos en personas tenemos parte Sí, importante de la responsabilidad. sí, Luego total. tenemos malos climas, luego tenemos problemas de desempeño, luego tenemos otros problemas. Pero bueno, pero considerando que la mayoría de los líderes no tienen todas las habilidades tampoco para su rol, cuando yo le pregunto al jefe de un área, ¿quién necesita qué cosa? ¿Con qué criterio me lo va a decir? Me lo va a Mm, decir probablemente sin ser un experto y un conocedor en ese punto en cuestión. Puede ser mm, experto en otros temas, pero nadie es experto en todo. Entonces, Pearson permite, a través de evaluaciones estandarizadas de World Economic Forum, de ESCO, de la Unión Europea, hacer estos diagnósticos de forma automática, tener la reportería de forma automática, los planes de desarrollo comportamental y de desempeño personalizados para cada equipo, para cada colaborador, de forma automática. ¿Ya? Nuestro tiempo promedio de reportería es de 1.5 segundos, ¿ya? O sea, de verdad, automática. Y nosotros somos muy enemigos de los dashboard, ¿ah? Hoy día está todo muy de moda con los dashboard, pero el mm, dashboard es como ir a hacerse un examen al médico, que luego tengo que volver al médico para que me lo lea, porque yo no lo entiendo. ¿Sí? claro. Entonces, si tenemos métricas que nuestra gente no entiende, Mm, ¿de qué nos sirve tener el dashboard? Entonces, nosotros en Person tenemos reportes ejecutivos explicados para que lo pueda entender cualquier persona, haciendo la ciencia en un lenguaje sencillo y dejando por fuera las opiniones que desvirtúan, que incluyen sesgo, que a veces hacen que las personas accidentales, como dice este estudio en el Reino Unido, mm, lleguen a posiciones donde en realidad su contribución no va a ser la mejor, en vez de identificar quiénes son las personas que tienen el talento para asumir ciertas responsabilidades, en qué los debería formar a cada uno, cuáles son los comportamientos esperados, cuáles son los indicadores comportamentales que yo debiera ver, y todo eso mm, sin tener que tener ni un ejército de gente, ni gastar un montón de tiempo para poder obtenerlo. Ahora bien, eso es lo que hace Person para el área de mm, desarrollo. Pero una vez que tengo los datos, esto es como yo creo que acá todos los que estamos conectados nos encanta la música. Puede que nos guste música distinta, pero claro. seguro nos gusta la música. Yo puedo tener una partitura extraordinaria, Mm, todas las claves y toda la información, pero confiable. Si la ejecución es mala, la música suena horrible. Y en las organizaciones nos pasa lo mismo. sí. Y por eso esta alianza con Hooks para nosotros es muy significativa, muy importante. Estamos muy Mm, contentos de tener esta alianza porque Hooks no solamente es experto en esa ejecución formativa, en ese acompañamiento con sus clientes, sino que tiene a su haber muchísima experiencia de lo que funciona y lo que no, que mm, sumado a la analítica, a los datos y a la información concisa, oportuna para tomar decisiones, creemos que es la combinación perfecta para una implementación de éxito que agregue valor a las organizaciones y que demuestre, que yo lo creo así, yo creo que los que están conectados también lo creerán, mm, que el trabajo que hacemos en gestión de personas, independiente del título que le pongamos, mm, es de total. alto valor para las organizaciones, es una necesidad, pero también creo yo que tenemos que ser autocríticos. No hemos sabido mostrarlo con los datos y de la manera correcta para estar en la mesa pequeña de las decisiones grandes, que es donde deberíamos estar quienes gestionamos un recurso tan clave para cualquier organización como son las Mm, personas. total. Yo Totalmente, también, total. sí, totalmente. La No, mejor sinfonía. sí, qué buen Absolutamente. análisis haces en relaciones desde tu lugar, desde tu expertise y también cómo se va mezclando con esta expertise desde nosotros, ¿no? Desde Hooks. Entonces, como tomando esa analogía que me encantó, desde la música, em,
desde Hooks, ¿cómo vamos a hacer que esta música sea agradable a los oídos de quienes las escuchan, Macarena? Yo creo, concuerdo con lo que decía Isaías y me parece súper interesante también, como que ir mirando esto de los líderes accidentales, yo creo que es una realidad y parte de eso es acompañarles, ¿no es cierto? Para que no sigan siendo líderes accidentales, sino que asuman esa responsabilidad. Y me parece que ahí es donde el buen complemento que esperamos ir demostrando, ¿no es cierto? Como tenemos los datos precisos, que no están basados en opinión, sino que en el fondo en un análisis real, pero ahí viene la ejecución y creemos que sí, que tenemos como esa experiencia para mirar eso y poder decir, considerando todo esto que hemos estado hablando, como entender que el aprendizaje tiene que incorporar estos tres elementos, ¿no es cierto? De cómo hacemos atractivo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que la gente, que los participantes quieran aprender, quieran formarse, quieran trabajar en sí mismos, quieran transformar su organización? Y en eso yo creo que tenemos esta capacidad como de transformar las partituras en este sonido que inspira, que envuelve, ¿no es cierto? Que tiene que ver con también la alianza que, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos con nuestras contrapartes. Cómo nos vamos transformando de verdad en un partner que entiende, que estamos muy atentos a lo que está pasando, que vamos viendo los temas que van emergiendo. Entonces, desde el diseño, desde cómo nosotros vamos coachando también a los distintos roles, cómo fortalecemos el liderazgo en esta alianza con las áreas de personas, cómo miramos la cultura. Siempre creo que es importante en esta tierra donde nosotros vamos instalando esta semilla, estar mirando la cultura. ¿Cuál es el tipo de cultura para qué? No todas las organizaciones van a tener la misma solución. En eso tiene que ser súper customizada la ruta. Así que yo creo que en eso es, humanidad, diseño y cultura, lo que nosotros vamos a ir aportándole a esta alianza. Rodrigo, ¿qué te parece si abrimos un poquito la conversación más allá de la Sí, presentación? Porque así totalmente. puedo Sí. dejar de compartir. Oye, de alguna manera, con el contexto que acabamos de escuchar de tu presentación, Macarena, y también de cómo nos coloca, nos sitúa ahí, Isaí, a través de esta herramienta, esta solución, ¿por qué no decirlo, no? Y en esta alianza que estamos conformando, aparecieron los temas que tenían que ver con qué está fallando en la formación, ¿no? ¿Qué cosas están, en dónde nosotros podríamos cubrir y de alguna manera bajar la problemática a esa contraparte que nos dice no sé cómo medir, Mm, no sé cómo hacerlo, ayúdame, estoy haciendo un Google Form y después cómo cruzo los datos y el famoso Excel, ¿no? Que nos llenamos de planillas de Excel. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esos errores o esos fallos que a lo mejor también son inconscientes, ¿no? ¿Cómo aportamos desde ese lugar? Ahí, quien quiere abrir los fuegos. ¿Quién va? Como Yo tú creo quieras, Magdalena. Dale. dale, dale. Yo creo que cuando el diagnóstico falla, en el fondo está esta presión como por hacer y no tenemos un diagnóstico más preciso, es cuando empezamos como a dar palos de ciego, ¿cierto? Y el diagnóstico hoy día es como harto de la intuición, ¿no es cierto? Como que es algo que siento que está asociado muy quizás al síntoma de lo que vemos, pero no realmente a la causa de lo que está sucediendo. Es como eh, no sé, hay muchos clientes que a veces llegan y nos dicen, ah, necesitamos trabajar en la accountability, ¿ya? Y hay que hacer un programa de accountability, así como, ya, ¿y por qué? Cuando tú vas indagando, te das cuenta que ese es como un síntoma, es lo que lograron como ponerle nombre. Yo creo que hay poca habilidad para ponerle nombre a las cosas. Y cuando uno va indagando un poquito más, te das cuenta que la fuente tiene que ver con otras cosas, que después pueden repercutir en que se genere como la accountability. Entonces yo creo que hay algo ahí como, no sé si estás de acuerdo, Isaías, como en ese diagnóstico inicial y en saber nombrar lo que hay que nombrar. ¿Mm? Sí, totalmente. A ver, uno nombra lo que conoce, Claro, ¿sí? No, por razones obvias, ¿no? No podemos declarar lo que no conocemos. claro. Y por lo tanto, cuando no tenemos las herramientas para conocer lo que necesitamos conocer, es muy difícil que lleguemos a una buena conclusión.
mm, Y terminamos comprando formaciones por catálogo, ¿cierto? mm, Plataformas de suscripción que tienen 15.000 y no sé cuántos mm, miles de programas que yo digo, bueno, tiene mucho, será bueno, ¿sí? mm. Eh, y como si después la valorización fuera por la cantidad más que por el resultado. Y claro, Claro. cuando uno llega después a la conversación de retorno a la inversión y me tengo que sentar con finanzas, tengo problemas porque voy a tener que poner unos gráficos que se vean bien y que los números dan para todo siempre, entonces lo voy a poder hacer, pero sabemos todos que convivimos dentro de la organización de que lo que tenía que pasar no pasa. Y ahí hay Mm, un punto que yo creo que es importante tomar, o un par de ideas que las quiero dejar ahí, de lo que decías tú, Rodrigo, recién. Em, ujú, Uno hace lo que mm, hace con lo que tiene, mm. y todos tenemos Excel. Todos tenemos Excel, po. Y por eso en todas las empresas se usa el Excel, ¿ya? Porque y es funcional. Lo que pasa mm, es que es súper ineficiente mm, y es limitado para un montón de cosas, pero es funcional y lo tenemos. Entonces se usa. Aquí mm. yo quiero exculpar a los colegas que son el rey de la planilla, po, ¿cachai? Porque finalmente uno hace lo que puede con lo que tiene. Así Ahora, es. hoy día tenemos más cosas. Hoy día tenemos tecnología que está al bolsillo de todos nosotros, que hace analítica de datos en profundidad, que hace modelos súper interesantes. Estaba mirando anoche, lo cuento como una anécdota, un Mm, video del robot de Tesla que lo invitaban a jugar cachipún, para decirlo en chileno, ¿ya? digamos, cachipún, y el robot le decía, explícame las reglas, y el tipo le explicaba las reglas y le ganaba luego el robot todos los cachipunes. Entonces le dice, ¿cómo lo hiciste? Dice, "No, hice trampa", dice el sistema, porque cuando te pregunté las reglas, analicé tu rostro y tu corporalidad y pude predecir con un 90% de exactitud lo que ibas a sacar. Eso hoy día lo podemos hacer. Podemos analizar la capacidad, podemos analizar y Mm, proyectar el potencial, podemos analizar el fit mm, cultural, hoy día tenemos herramientas para poder hacer eso que en el Excel no lo tenemos. Y solo para cerrar la idea, una de las oportunidades que yo creo que tenemos en las organizaciones es dejar por un momento el deseo mm, y resolver la necesidad, mm. ¿no? En una cultura donde yo deseo el último iPhone, Sí. pero en realidad el que tengo funciona fantástico y no lo necesito, pero lo deseo. Y en las organizaciones Mm, todavía tenemos mucho eso, ¿no? De seguir cosas porque están de moda, porque lo deseo, sí. etcétera, y no hacerme cargo de lo que sigue afectando el desempeño y los resultados, que a veces son estas brechas de habilidad, a veces es el fit cultural, a veces que la persona es un talento en el equipo equivocado, en la Sí. posición incorrecta, y tengo una joya, pero en la caja que no era. Mm. Eh, y eso hoy día lo podemos mapear y tenerlo a mano para poder tomar mejores decisiones. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad todos. Sí. Ah, Oye, súper de y ahí acuerdo. me quiero como tomar de la última palabra que dijiste, ¿no? Oportunidades. Hoy día estamos dando como inicio a esta alianza en donde se abren una infinidad de posibilidades y oportunidades, ¿no? Con esta visión de tomar estos datos y tomar estos datos para poder hacer una formación con sentido y propósito, Mm, ¿cierto? Desde ese lugar, ¿cuáles son las oportunidades que las áreas de recursos humanos, nuestros clientes, pueden abrir en su día a día, en su jornada, en su relación no sé, con un gerente de finanzas, con su relación con su propia gerencia, con sus colaboradores, con los equipos, etcétera? ¿Cuáles son las oportunidades que se abren en este espacio, Sí. Macarena? O Isaías, quien No, no quiera sé. ahí. Dale, Macarena, dale, dale. Es que estaba toda, perdón, es que me distraje con una pregunta ahí en el chat. Eh, yo creo que la oportunidad está de empezar a conversar más con un poco lo que decía también Isaías, de empezar a conversar de verdad, más allá del deseo, de la necesidad. Y yo creo que ahí hay un rol también de cómo ir educándonos y aprendiendo en esta nueva mirada, una mirada como más real de lo que realmente la organización necesita, de poder leer
la organización, de poder leer el sistema, de poder leer lo que realmente está sucediendo. Eh, que es como divertido que hoy día en el mundo de la inteligencia artificial saber poder hablar bien de lo humano y de lo que realmente tiene que ver con las personas es vital. O sea, lo otro está surgiendo y avanza, pero con mayor razón necesitamos como más conocimiento y más habilidades para hablar de lo humano, porque eso se vuelve como súper necesario. Entonces yo creo que oportunidades hay muchísimas para realmente saber qué es lo que vamos a necesitar después. Sí, Eh, oye, sí, quería retomar lo que estabas hay hartas cosas ahí en diciendo. el chat, sí. Sí, está muy interesante porque retomamos enseguida pero también tiene mucha relación con esta pregunta que acabo de plantear, ¿no? Porque ahí plantea Maximiliano, la búsqueda del resultado rápido nos hace perdernos en el bosque, el accionar de forma rápida frente al negocio sin un plan previo. Nos hace caer en funcionar en base a intuición, más que metodologías o datos para ejecutar de una manera efectiva. Entonces ahí hay un gran espacio donde hay una oportunidad, ¿no? Que Sí. nos estamos haciendo cargo. Y ahí también Matías dice... ¿Qué competencias necesita la organización para hoy y el futuro? ¿Y cómo capacitar en consecuencia? Son preguntas que van surgiendo, ¿no? Y cómo también nosotros, nuestra pretensión y nuestro objetivo es poder hacernos cargo de esas oportunidades que van surgiendo. Isaías. Sí. Mira, yo aquí en mis notas tratando de sintetizar, porque creo que las oportunidades son amplias, ¿no? O Mm, sea, y muy diversas, pero eh, yo tratando de hacer la síntesis diría que tenemos la oportunidad de obtener no un win, no un win-win, que hablamos tanto a veces, sino que un mm, win-win-win, ¿ah? Un win elevado a 3. mm, Y que tiene que ver con que gane la organización como sistema, como negocio, etcétera, que que tampoco nos mintamos, ¿ah? Trabajamos dentro de una organización y la cuestión tiene que funcionar y muchas claro. veces son esos los KPIs que nos faltan para poder demostrar. Alguien lo decía ahí, el tema del retorno a la inversión, el tema del impacto en el desempeño, en fin, tenemos cuántos fueron al curso y si el café estuvo rico, pero nos falta un montón Mm, de tramos para poder decir, oiga, y la aguja la movimos así y es parte de lo que queremos aportar en esta alianza con Hooks Person a los clientes de Hooks. Y entonces tenemos por un lado la organización, por otro lado tenemos la persona. Cuando yo me desarrollo en una organización, el 78% de la generación que está entrando al mundo del trabajo dice que se queda en una organización que comparta sus valores y donde se desarrolle, ¿ya? mm, Por lo tanto, el tema de atracción de talento, retención del talento, desarrollo del talento, este tema es fundamental. O sea, necesito que cada persona esté en el lugar donde su habilidad pueda dar los mejores resultados. No solo porque es bueno para el negocio, es porque cuando uno hace algo que le funciona bien, uno se siente bien, lo pasa claro. mejor, se compromete más y aporta de mejor manera. O sea, es bueno para la persona. Mm, Y el tercer win es para el entorno. A veces tenemos a jugadores, a jugadoras, pero extraordinarias en su posición, destruyendo equipos, mm, contaminando entornos. Eh, y cuando nosotros tenemos la capacidad no solo de mapear a uno, sino que de mapear el sistema, claro. podemos contribuir a construir los mejores equipos. Nosotros hoy día lo estamos haciendo con varios de nuestros clientes, de que el sistema le sugiera, en base a datos, ¿sí? Mm, ¿Cuál es el mejor equipo para una persona? Porque el área de finanzas no tiene la misma cultura que la comercial, no tiene la misma cultura de atención al cliente, estando en la misma empresa y en la misma sucursal. Y por lo tanto, si yo no tengo esa información, ¿dónde te mando? Para que converse contigo y tú puedas desarrollarte, aportar valor, estar contento acá y construir equipos que lo pasemos bien todos. El 37,8%, me disculpan, pero yo trabajo con datos. El hombre de las Estoy, cifras, me encanta. estoy en los datos. ¿Ah? Yo vivo todos los días en planillas con datos. Entonces, el, el 37,8% de la retención, ¿ok? Está dado porque me llevo bien con mis colegas. Y Mm, eso no lo preguntamos ni en el reclutamiento, ni en la selección, ni lo hacemos en el onboarding, ni lo capacitamos después. Oiga, tengo más de un tercio del indicador de retención dado por el feeling interpersonal. sí. Y estoy midiendo la compatibilidad de personalidad. Y estoy viendo la complementariedad de habilidades. No, hoy día con Person lo puede hacer y lo puede hacer así. Mm,
para tomar Mm. mejores decisiones y luego tomar mejores implementaciones. Entonces yo creo que tenemos un mundo de oportunidades que yo lo resumiría en estos tres wins: que gane la persona, que gane el equipo, que gane la organización. Sí, yo creo que la oportunidad tiene que ver con eso, finalmente, cómo poder tener una mirada más global y más rica de aquello con lo que nos estamos enfrentando, como dejar esta mirada como parcelada que muchas veces hemos tenido, acerca, por un lado está selección, por otro lado está talento, por otro lado está formación, y hoy día es como, entendamos como la experiencia como una sola. Entonces yo creo que eso es una muy buena oportunidad que tenemos desde aquí por delante. Sí, totalmente. Hoy, muy interesante todo lo que plantean y que está, creo que nuestros asistentes ahí están muy atentos con esto. Y me gustaría hacer una invitación a los que están ahí escuchándonos, viéndonos. Si hay alguna pregunta que quieran hacer de cara a esta nueva alianza, ¿qué podríamos ayudarles? Ahí veo, y algunos pusieron que son parte de Recursos Humanos, entonces, ¿les gustaría hacer alguna pregunta? Y ahí en conjunto con Macarena y Isaías la podemos responder. Oye, mientras salen ahí preguntas, yo creo que hay una, también como dejar muy en claro qué es lo que significa medir. Como para cerrar, cuando hablamos de medir impacto, de ahí Isaías, tú puedes como respondernos mejor, como en términos muy claros, porque a veces se confunde, como que a veces me, Sí. me gustó mucho esto como de tener datos de opinión, eso no es medir, ¿no es cierto? Como Mm, de tener data. ¿Qué sí, significa finalmente poder medir? Yo más profundo, sí, claro. sí. Mira, ahí Bueno, sale toda la pregunta. para los amigos de la encuesta de opiniones es medir, pero es una parte de la historia, ¿no? O sea, cuando yo voy al médico, yo le digo al médico que tengo el azúcar estupendo. Cuando me hace el examen de sangre, me entero si es verdad o no. Claro. Lo otro es cómo me siento, es una opinión, es el estar del día. Lo otro es el dato duro de lo que me tendré que hacer cargo con mayor o menor Mm, urgencia. Entonces, mm, ahora, cuando hablamos de medir y de medir el impacto, ¿de qué estamos hablando? Nosotros vamos a tener, al menos en Person, nosotros trabajamos con el modelo y somos partners de Kirkpatrick, ¿ya? ujú, Entonces, vamos a tener un primer nivel, ¿cierto?, de satisfacción, que es lo que usualmente medimos siempre en las formaciones y sabemos si me gustó el relator, si el café estaba mm, rico, si la sala estaba cómoda, ¿sí?, etcétera. Y mido la satisfacción. Perfecto, ese es nuestro primer nivel. Yo creo que ahí el 99,9% de las formaciones tienen check. ¿Ah? Ese dato lo tengo. Listo. Luego viene la parte de conocimiento o habilidad. ¿Ya? Ok, pero ¿mejoró en algo? ujú, O el café estuvo rico, me cayó bien el relator y todo lo otro bien, pero en realidad soy el mismo que ayer. mm, Eso ahí lo medimos con assessment estandarizado. Lo medimos antes de la formación, lo medimos después de la formación y vemos si hubo, cuál fue el nivel de mejora o de diferencia. Después tú tienes un tercer nivel que tiene que ver con la transferencia al puesto de trabajo. ¿Sí? Y ahí ya no le pregunto al participante, le pregunto al entorno del participante. Pero si le hago una pregunta técnica, el entorno no va a entender lo que tiene que mm, responder. Y por lo tanto se lo pregunto de manera comportamental y estandarizada de forma muy clara. Oiga, lo voy a decir en una tontera, sí, pero ¿saluda o no saluda? ¿Sí? ujú, ¿Pasa o no pasa y con qué frecuencia? Y eso me permite entender la transferencia al cargo. Tenemos gente que desarrolla habilidad pero no transfiere. A veces no claro. transfiere por razones del entorno, ¿ah? A veces no transfiere Mm, porque, oye, me mandaron a creatividad e innovación, soy más creativo, más innovador, pero cuando propongo ideas me dicen, no, tú no, no, tú no. Entonces yo digo, bueno, me contengo y no despliego esa habilidad desarrollada. Entonces, a veces mm, tiene que ver con el entorno. Y después tenemos la medición del ROI, cuánto me gasté y cuánto moví el KPI de negocio. Y ahí hay todo un desafío para la organización más que para los sistemas. Y es si la organización tiene claridad de ese mapa. La mayoría no. mm, ¿Sí? Pero al mm. menos podemos llegar con mucha claridad a la transferencia del puesto de trabajo. Entonces, fui al team building de fin de año, comimos rico, bailamos, lo pasamos bien, jugamos a la pelota. El lunes, ¿somos mejores y metemos más goles? Esa es la pregunta de verdad. Si Claro. yo logro demostrar eso, entonces mi próxima conversación con finanzas va a ser sencilla, Mm, porque yo tengo evidencia de cómo cada peso que me pasa lo convierto en resultado en la organización. Y eso es lo que hacemos. perfecto. Que es como Mm, lo que conversábamos también al inicio, ¿no es cierto? La importancia Tal de estar cual. mirando.
no solamente, claro, la formación de la NASA, sino que tiene que estar en un contexto que permita que la persona pueda desplegar aquello que aprendió y que no reciba como palos y zanahorias como antiguamente por aquello que está haciendo y al final no lo puede aplicar. Eh, Estas preguntas, ahí se está bien on Sí, fire el chat. ¿Cómo sí. medir el impacto de una capacitación en indicadores globales de la organización? Ah, lo que comentabas tú del ROI, sin que otras Mm. variables sean las causas de la mejora de un indicador. Claro, como aislar la variable. ¿Cómo controlo las variables para saber qué fue la capacitación la que mejoró realmente la rotación? Sí, Eh, Bueno, un poco ahí mira, la respondiste, ¿no? sí, Pero solo un comentario, porque es una pregunta compleja que da para largo, ¿ah? Yo creo que nos sí, pues, faltaría webinar, pero solo un comentario ahí. Lo que no vamos a hacer si queremos lograr ese resultado. Generalmente las empresas hacen las formaciones de manera descentralizada, ¿sí? Ojalá que algunos de los que están acá tengan todas sus formaciones con Hooks, pero claro, algunos dicen, mira, esto lo contrato con Pepito, esto otro con María y esto con Hooks. mm, ¿Qué es lo que pasa? Ahí yo pierdo la trazabilidad completa de la organización. ¿Sí? ¿Cómo voy a medir yo el ROI completo y ahí las variables si no estoy usando los mismos parámetros y claro. sistemas de evaluación para toda la organización? Se me Mm, pierde el dato, ¿no? Suponiendo que tengo claro el KPI, y ahí eso ya es todo un desafío, ¿no? mm, Entonces, ahí la recomendación de buena práctica, independiente del sistema que se use, es necesito medir con los mismos sistemas a toda la organización, porque eso va a hacer que la analítica de datos nos permita saber por dónde se movió la aguja y por dónde no. mm, ¿Quién fue el responsable, entre comillas, o cuáles fueron las variables que intervinieron en ese resultado? Y poder al menos establecer conjunto o clúster de variables o alguna en particular para poder identificarlo. Da para mucho más, pero para agregarle ahí algo a lo que ya decía antes. súper bueno, Isaías. Súper bueno. Mira, ahí hay una, como una reflexión también, ¿no? Sería interesante si pudieran incluir en el diagnóstico la madurez del sistema de formación, ¿sí? Que, claro, ahí como comenta, si tienen una especie de framework y año cambian, dice, por el nivel 4 tiene muchas variables, claro, habla de Kilpatrick en el nivel 4 que tiene muchas variables intervinientes, ya que de un año a otro cambian mucho las condiciones de mercado e internas, y sobre todo ahora que está todo cambiando muy, muy rápido, ¿no? Tal cual, es muy dinámico, perfecto. pero como bien lo decía ahí Maximiliano, hasta nivel 3 lo podríamos tener, Sí, y de totalmente. manera automatizada y muy claro, y muy claro para poder demostrarlo. Sí. Hay una pregunta del Daniel también, dice, ¿cómo se logran medir las habilidades que son más complejas y que son las que los líderes requieren? ¿Quieres Claro, me meter imagino ahí que... tú, Macarena? O yo igual para no eh, tomarme todo el micrófono, dale, pues. no, no, dale, si tú en esto de medición tienes muchísima experiencia, pero yo creo que ahí también, yo creo en la medida en que uno tiene la capacidad de ver claramente cuál es la habilidad que quieres, como que tener esta cosa de la capacidad de nombrar y de identificar, lo complejo no está en eso, sino que está en realmente acertar con aquello que yo quiero mirar, porque hoy día le llamamos, mira, me han tocado unos nombres de repente de competencias que son súper creativas, pero yo digo, ¿de qué está hablando? Como de, de, de cuando hablamos de competencia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de conducta y cuando hablamos de habilidad o de conocimientos, tener muy claro esas distinciones. Entonces yo creo que ahí hay un desafío. Ahora, ¿cómo medirlo? Ahí te cedo el paso. Oye, pero yo, antes de pasar ahí, creo que tú tocas un punto, pero fundamental. A nosotros nos pasa muchísimo que nos juntamos con organizaciones y nos dicen, es que nosotros ya tenemos nuestro manual de competencia y nuestro Mm, guía y no sé qué, la cuestión. mm, Listo. Está fantástico, ¿sí? Imaginémonos que cada centro médico mm, tenga sus propios nombres para los medicamentos, para los tratamientos, para los diagnósticos, ¿sí? Sería una locura. mm, Por eso las cosas que funcionan, con evidencia al menos, se parametrizan, ¿no? Para que podamos hablar en el mismo lenguaje. Si claro. yo le quiero llamar a trabajo en equipo espíritu person, está Mm, perfecto, pero el indicador que estoy midiendo
Los parámetros que estoy tomando ya están inventados y hay herramientas que han demostrado a través de los años ser muy confiables para poder medirlas, ¿ya? Mm, Entonces, también da para mucho, pero para tomar ahí un poco lo que comenta Maximiliano no, más arriba, Felipe, ¿no? No, Con el tema, Maximiliano. sí, Maximiliano, con el tema de la medición. A ver, sabemos que las habilidades tienen diferentes componentes: conocimiento y experiencia, valores, actitud, comportamiento. ¿Ok? Eh, Esos elementos tienen un estándar de madurez, ¿ya? Que más o menos ya está resuelto, o de hecho está resuelto, ¿ya? Uno le podrá gustar más, se van actualizando, pero ya está resuelto. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que cuando yo hago esa evaluación de habilidad, liderazgo, resolución de conflictos, habilidades complejas, y le pregunto a mi entorno, le preguntan a mi jefe y a mis pares, mi jefe y mis pares no leyeron la mañana anterior o la noche anterior cuál es el descriptor, cuáles son los indicadores, de qué se compone. No, me van a dar la tincada, digamos, ¿no? La mm, sensación de guata del mm, momento. Listo. claro. Entonces, ese es un mal dato, ¿ok? Muy poco confiable. De hecho, el margen de error, les paso así otro Mm, numerito, el mm, margen de error de la opinión del jefe sobre las habilidades de los empleados es cercano al 80%, es del 78 y fracción, ¿ya? Sobre las habilidades. No estoy sí, hablando de desempeño, estoy hablando de las habilidades, sí. ¿ya? Por lo tanto, mi jefe puede saber si yo llego a la meta o no, con altísima probabilidad de éxito, pero es poco probable que tenga un criterio bien calibrado sobre si yo tengo buena relacionamiento interpersonal, An- comunicación efectiva, liderazgo u otro, ¿ya? Análisis de datos, lo que sea. Etcétera. Exacto. Por lo tanto, Mm. la manera más confiable de tener un examen de sangre, slash habilidades personales, es evaluar al sujeto directamente. Nos pasa mucho que saltan y dicen, pero ¿cómo? Si te pregunto a ti, tú vas a decir que eres fantástico. ¿Cuál es el tema? Además de que los instrumentos tienen ciertas variables de configuración, es establecer desempeño actual y nivel esperado, ¿ok? Nivel deseado. Eso es lo que nosotros utilizamos en nuestras herramientas. Entonces, tú lo que tienes es, yo lo pongo en este ejemplo porque creo que se entiende fácil. Mi mamá me llama por teléfono y me dice, hijo, ¿qué tan lindo eres? Yo le digo, mamá, el más lindo, ¿no? Y seguido de eso me pregunta, ¿y, y cuál es tu nivel de hermosura ideal? Y yo digo, a rayos, entonces no soy el más lindo, soy lindo nomás. Soy lindo porque yo quiero llegar a ser el más lindo, ¿ok? Ahora van a haber algunos que van a decir, yo soy el más lindo y ya llegué porque soy el más lindo. ¿Ya? También nos pasa que hay gente que dice, entonces si marco todo, soy fantástico, me va a Claro. puntear mejor la herramienta. Todo lo contrario, ¿ah? Porque habla de que no percibo espacio de crecimiento, por lo Mm, tanto mi nivel de autoconciencia, de metacognición probablemente no está muy bien, ¿sí? mm, Porque por muy bueno que yo pueda hacer, bueno, algo podré ser mejor, ¿no? claro. Entonces, se utilizan diferentes de estos elementos para poder evaluar esas habilidades complejas y traer el dato de manera adecuada. Y me tomo, y con esto ahí me callo, pero Ricardo Lama que dice ahí, oye, Kirkpatrick tiene este modelo hace años, ¿qué hace distinto a Pearson versus cómo se ha hecho los últimos 10 años? Nosotros utilizamos una tecnología, voy a ir de lo chiquitito a lo macro, ¿ya? Hoy día hablamos mucho de inteligencia artificial, pero dentro de ese mundo hay un montón de cosas. Mm, Dentro de ese mundo, una cosa es el machine learning, ¿ya? Que seguramente también lo han escuchado, aunque, bueno, hay diferentes modelos también. Y nosotros usamos uno en particular que se llama perceptrones multicapas, los más ahí azules en el ¿Sí? DIS irán a googlearlo, ¿ah? Perceptrones multicapas. ¿Qué nos permite esto a diferencia del modelo Kirkpatrick? ¿Ya? Nos permite que el sistema aprenda constantemente no solamente de los datos generales de la gente que responde a nuestras evaluaciones, sino que de los datos micro de la organización. Porque ser muy líder en el banco A no es lo mismo que en el banco Mm, B, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje automático para poder calibrar las métricas y obtener altos niveles de confiabilidad, nosotros lo hacemos con esa tecnología que no lo tienen los assessment estándar, ¿no? Que se utilizan, por no mencionar marcas, pero los que se ujú, utilizan
ni tampoco lo tiene el modelo Kirkpatrick, que es un modelo que no tiene esta faceta tecnológica ni inteligente para la analítica, ¿no? Sino que más bien los parámetros generales. Perfecto. Oye, Bien. en realidad hay mucho para hablar y llegamos a la hora. Sí, llegamos a Eh, la hora. Ahí Maximiliano también nos está compartiendo. En Chile somos buenos para inventar y a veces Desarmar. desvirtuar y desarmar metodologías. Sí, es verdad. Tenemos las competencias bien definidas y la formación adecuada de diseño instruccional con buenos objetivos de aprendizaje. Bien. Estamos leyéndote, Maximiliano. Perfecto. Sí, Pero gracias, en el fondo, que hacen bien activa nuestra alianza. sí, Así que, en totalmente. resumen, está Oye, inspirado Maximiliano. se me pasó la hora volando, Volando. no sé, a ti, Isaías y Macarena, pero creo Sí, que sí. es un Sigamos tema otra hora que más, sigamos otra hora más, sí, vamos, tenemos sigamos, tema. vamos a buscar un Sí. cafecito y sigamos. Eso. No, Bueno, vamos a tener que agradecer. tener Sí, más de vamos estas a tener otra conversaciones. Sí. sea, totalmente, totalmente. Agradecer, se mantuvo en el pic durante todo el webinar, así que agradecer a todos y a todas, agradecer también a ti, Macarena, Isaías, no sé si se quieren despedir con algunas palabras, alguna invitación que quieran hacer. Yo a acercarse, o sea, invitar a seguir conversando de esto, a si quieren saber más detalles, obviamente acercarse, tener una reunión. Voy a dejar ahí un link, también puedes dejar ahí Isaías. Voy a dejarlo inmediatamente mientras se despiden. Se me había olvidado esto, ¿viste? Oye, yo comentar, voy a dejar también acá el link nuestro, pero creo que no es necesario, porque si tienen el de Hooks, ya tienen el nuestro. ¿Ah? Perfecto. A ver, yo primero que todo agradecerte, Macarena, Rodrigo y a todo el equipo que está detrás de Hooks, que es gente linda, que cada vez que nos hemos podido encontrar más en persona ha sido un doble agrado poder vernos. Mm, Eh, Agradecerle esta instancia, esta invitación, esta confianza depositada en nosotros para hacer esta alianza. Nosotros hoy día estamos, como lo decía Rodrigo al inicio, trabajando desde España en particular, pero para 55 países, con una plataforma que tiene actualizaciones cada 15 días, que es una locura tener eso. Uno no lo sabe hasta mm, que está muy metido en el tema tecnológico y analítico, pero porque está aprendiendo de varios millones de datos constantemente y eso enriquece la toma de decisiones. mm, Nuestro objetivo, y por eso también esta alianza, es que las personas que estamos en gestión de gente, en gestión de personas, podamos acertar. mm. Porque todos los que hemos alguna vez tenido un amor, sabemos lo que duele no acertar. ¿Sí? Sí. Y sabemos lo maravilloso que es cuando acertamos. Y en las organizaciones no acertar, además de que nos puede Mm, costar el cargo, digamos, tiene una repercusión para mucha gente. sí. Si tenemos la data adecuada, los partners, ejecutores y diseñadores y conocedores del día a día, como es el equipo de Hooks, y lo tenemos de manera oportuna, no tenemos que hacer una DNC que dure meses, que dure Mm, semanas, lo podemos hacer una que dure horas mm, y que tengamos toda la analítica. Y yo les invito a que se animen a dar ese paso para poder liberarnos un montón de tiempo y enfocarnos en aquello que marca la diferencia en las organizaciones, que no lo va a hacer un robot, que lo vamos a hacer cada uno de nosotros, siendo claro. mejores y eligiendo mejor nuestras batallas, y que Mm, aquello que hoy día se puede hacer con tecnología y con datos confiables lo podamos hacer de esa manera. Así que yo agradecerle a la gente que estuvo con nosotros todo este rato, a ti Macarena, a Rodrigo, al equipo de Hooks en general, y felices de poder ser aliados de ustedes y que para el mercado de Chile podamos trabajar juntos. eh, Ayudando a las organizaciones a transformar la manera en que hacen las mm. cosas y mostrando resultados concretos de manera evidente. Así que muchas gracias. Buenísimo. Bien. Nos despedimos entonces. Macarena, ¿algo más que agregar? Nada más. Yo creo que eso fue súper inspirador, así que nos quedamos con Vamos con ese eso. mensaje. Sí. Bien, les dejo un abrazo, cuídense mucho y esperamos verlos nuevamente en este espacio. Que estén muy bien.